Hola, hola, ¿cómo les va? En esta ocasión, pues vamos a platicar del segundo tema del temario, el desarrollo de nuevos medicamentos. Y pues verán que esto está bien interesante porque vamos a hablar acerca de algunos aspectos generales de la investigación preclínica, algunas otras cosas importantes de la investigación clínica que incluye esta fase 4 que se llama farmacovigilancia. Entonces, pues bueno, primero me gustaría darles un panorama general de cómo se hace la investigación para el desarrollo de medicamentos. Hemos estado expuestos recientemente a las diferentes formas de registrar medicamentos de forma acelerada, en específico de las vacunas, unas vacunas de forma acelerada. Y pues estos son todos los pasos que se tienen que seguir para obtener el registro sanitario, en su caso, y después aplicar a la población en general. Entonces, lo primero que sucede es que a alguien se le tiene que ocurrir que alguna molécula puede ser útil para algún problema en específico de salud, ¿no? Y entonces, ya sea por alguna experiencia previa, por algún conocimiento ancestral, ¿no? Ya discutimos el uso de la corteza de sauce blanco, ¿no? Que después se convertiría en la síntesis y utilización de ácido acetilsalicílico y después aspirinas, ¿no? Entonces, a lo mejor existe evidencia de que alguna planta sirve para alguna cosa, por ejemplo, hipertensión, y entonces empezamos a eh, investigar acerca de las propiedades, las características fisicoquímicas de esa planta y eh, podemos pensar en que puede ser útil para algunos problemas en el ser humano, ¿no? Entonces, lo primero que tiene que pasar es determinar si existe alguna molécula interesante que se pueda aplicar a algún problema médico. Después, esta cuestión de investigación en tejidos o en células puede evolucionar hacia probarlos en algunos modelos animales que tengan o que podamos reproducir la enfermedad que aqueja a la gente, ¿no? ¿Por qué piensan que se debe utilizar primero modelos de tipo celulares o algunos modelos animales antes de exponer a el ser humano hacia estas estrategias de investigación? Pues bueno, evidentemente la idea es principalmente de seguridad. Tenemos que asegurar que nuestra molécula, al menos a nivel tisular o celular de algunos modelos animales, funciona y es segura antes de poder exponer a la población abierta, ¿no? Entonces, una vez que sucede esto en la etapa preclínica, avanzamos a las siguientes fases de experimentación en seres humanos. Y entonces aquí en la fase 1 se ve por primera vez la exposición de esta molécula nueva en el ser humano y evidentemente lo que nos preocuparía sería demostrar que como sucedió en modelos animales, sigue siendo segura. También podríamos determinar cuáles son sus características farmacocinéticas. Recordarán que la farmacocinética se encarga de estudiar todos los procesos por los que el fármaco atraviesa en nuestro organismo, ¿no? Cómo se absorbe, cómo se distribuye, cómo se metaboliza y cómo se elimina, ¿no? Entonces, es importante saber cómo están esas circunstancias en la fase 1. Y después vienen otros ensayos cada vez más complejos. En la fase 2 se trata de ver, además de seguridad y cinética en pacientes, eh,
si esto funciona o no funciona, ¿no? Aquí ya son con pacientes que tienen la enfermedad. Después se escalan a muchos más estudios a nivel mundial con muchos más pacientes, con miles de pacientes, y se compara contra la mejor opción terapéutica existente, ¿no? Y después que pasa de forma exitosa a esta fase 3, obtiene el registro sanitario y entonces se convierte en una opción de tratamiento en los lugares donde haya obtenido esta categoría. Y entonces aquí el uso de esta invención pues se vuelve generalizada y la población abierta tenemos acceso a él. Entonces, esta es de forma general una captura de pantalla de lo que sucede en el desarrollo de forma general de medicamentos. Y me gustaría entonces retomar un concepto que quedó pendiente de la primera sesión, ¿no? El concepto de placebo. Entonces, lo traje a esta porque se utiliza mucho placebo en procesos de investigación y esta investigación para el desarrollo de medicamentos, ¿no? Entonces, un placebo, si ustedes lo googlean, sale algo como que es una tableta o una sustancia que tiene el mismo aspecto, sabe igual y tiene la misma forma que un medicamento, el medicamento que vamos a probar, pero está hecho de productos inertes y no tiene ningún principio activo, ¿no? Entonces, a la gente que se enrola en estos estudios de investigación y queremos ver si, en este caso, como les he puesto en esta grafiquita, aquí lo que está midiendo es el alivio del dolor a través del tiempo y entonces ustedes pueden observar que en el eh, medicamento o fármaco A y B, pues a través del tiempo, pues un porcentaje mayor de personas sienten alivio del dolor, ¿no? Y a las que les dimos un placebo, es considerablemente menor el porcentaje de alivio a nivel de tiempo, ¿no? Esta estrategia de utilizar algo que es idéntico a los medicamentos que estamos probando, que se ven igual, pero que no tienen el principio activo que estamos buscando, que estamos evaluando. Entonces se observa la diferencia, ¿no? La primera intervención que nos daría luz para saber si algún desarrollo farmacéutico sirve o no sirve, sería compararlo contra un placebo, ¿no? ¿Sirve o no sirve en comparación de algo que se ve igualito, pero que no tiene el principio activo? Y ustedes se preguntarán, ¿y por qué si no le estoy dando ningún principio activo, hay algún porcentaje de personas que sienten alivio del dolor, ¿no? Y entonces aquí interviene lo que ya habíamos platicado en la primera sesión, la relación médico-paciente. ¿Cómo se sienten ustedes cuando van con su médico de toda la vida, ¿no? Que los saluda y sabe cómo se llaman, sabe quiénes son sus papás, saben dónde vive, que lo han visto desde pequeños. Nada más de ver a su médico, ustedes se sienten mejor, ¿no? Se sienten cobijados y saben que después de la intervención que va a hacer su médico, se van a sentir bien, ¿no? Entonces, esta respuesta que es puramente vinculada a este vínculo con el médico, pues se conoce con este nombre de efecto placebo, ¿no? Les puede dar lo que sea su médico y se van a sentir bien. Y lo utilizamos para la parte de investigación para que observemos estas diferencias de si el desarrollo farmacéutico sirve o no sirve. Puede ser que la experiencia que ustedes hayan vivido con el médico haya sido contraria, ¿no? Por ejemplo, se me ocurre los que no nos va tan bien al ir con el médico odontólogo, ¿no?
y nada más de escuchar el sonido de los taladros, pues se erizan los cabellos. Eh, y puede pasar al revés, ¿no? Simplemente con la idea de ir con el cirujano dentista, pues ya nos causa más dolor de forma psicosomática, ¿no? Digamos. Y entonces, en lugar de experimentar un efecto placebo, experimentamos un efecto nocebo, ¿no? Placebo viene de placer y nocebo viene de nocivo, ¿no? Entonces, espero que, pues bueno, quede claro este concepto. Pero bueno, regresando a la investigación, pues bueno, les decía que en esta primera etapa, que es la preclínica, antes de intervenir o ser intervenidos los seres humanos, pues utilizamos varios modelos animales. Hay unos modelos que hemos desarrollado a través del tiempo donde podemos saber que hay algunos animales que tienen obesidad o tienen diabetes y tienen hipertensión, y entonces en estos modelos poder utilizar los fármacos que estamos pensando que pueden ser útiles. Hay otros modelos como estos, los peces cebra, que como ustedes ven son transparentes, ¿no? Y entonces podemos estudiar algunos problemas del desarrollo o algunas fallas morfológicas vinculadas a la exposición de los fármacos. Entonces, como ustedes pueden ver, la investigación preclínica es necesaria para avanzar a las siguientes etapas. Entonces, las características esenciales de la investigación preclínica son que se utilizan animales, tejidos o células en el laboratorio y que lo que buscamos es determinar si es seguro, que hay alguna actividad biológica que podamos extrapolar hacia el uso en seres humanos. La fase 1 es este primer paso en la investigación de un medicamento en humanos y como ya les había adelantado, lo que buscamos es determinar estos aspectos farmacocinéticos, ¿no? Cómo se absorbe, cómo se biotransforma, cómo se elimina. ¿Qué pasaría si yo veo en esta etapa que los pacientes de repente, más bien, los voluntarios sanos, generalmente en esta etapa son voluntarios sanos, queremos que no tengan ninguna alteración en el organismo y que su sistema de biotransformación, de eliminación, que su hígado funcione bien, que los riñones funcionen bien, que no tengamos este estigma de que algo puede modificar la respuesta al medicamento y lo que observemos sea eh, particularmente vinculado a la administración del medicamento, ¿no? Entonces, si hay un sujeto sano al que le damos este medicamento en desarrollo y le pasa algo, ¿no? Que le suba la presión, que de repente le salgan manchas amarillas, si se pone ictérico vinculado a una falla hepática, si empieza a vomitar, si tiene lo que sea. Entonces, en esta fase 1, pues vamos viendo en realidad qué está pasando y qué puede pasar como datos de seguridad en el ser humano, ¿no? Utilizamos, insisto, generalmente sujetos sanos para tratar de observar si existe esta alteración de novo, ¿no? En estos amigos. Generalmente entonces utilizamos muy poquitos, como de 20 a 100 voluntarios sanos, generalmente, y aquí se determina la seguridad en específico y cómo son los aspectos cinéticos. Si se parecen a las cinéticas que observamos en otras especies animales y si es así, pues podemos prever qué dosis es la que podríamos explorar en la siguiente fase. ¿Por qué dije generalmente se utilizan o se enrolan voluntarios sanos? Porque hay veces que de acuerdo a las características de las enfermedades a las que van dirigidos estos desarrollos, pues ponemos en riesgo a los voluntarios sanos, ¿no? Pensemos en medicamentos que son muy agresivos o desarrollos de medicamentos que son muy agresivos, pensando en que están diseñados para el tratamiento de cáncer, por ejemplo.
Como ustedes saben, los medicamentos anticancerígenos lo que provocan es que estas células que se están dividiendo de forma desordenada y muy rápida, pues dejen de hacerlo, ¿no? Es decir, matan a las células humanas. Entonces, eso, administrarlo a un voluntario sano, pues evidentemente no sería buena idea, por lo menos no sería ético, ¿no? Entonces, lo que se hace en esos casos excepcionales es que en lugar de voluntarios sanos, en esta fase 1, pues utilicemos eh, o tengamos la posibilidad de invitar a participar a pacientes que tienen la enfermedad y podrían eh, ayudarse o podrían tener algún beneficio del tratamiento que estamos probando. Es decir, si estamos tratando de evaluar un medicamento contra el cáncer, pues invitamos a pacientes que tengan ese tipo específico de cáncer y evaluamos la fase 1 en ellos. ¿Qué es lo que sigue? La fase 2, ¿no? En la fase 2 ya supimos por los ensayos iniciales que son seguros en voluntarios sanos. Ahora lo que sigue es ver si es seguro en pacientes que tienen la enfermedad que nosotros estamos pensando en atacar, ¿no? Les puse un ejemplo de hipertensión. Entonces, vamos a invitar a participar a voluntarios que tengan hipertensión, personas que estén enfermas con este padecimiento, y entonces vamos a ver la seguridad, pero en este grupo de pacientes, que como ustedes imaginarán, pues tienen características diferentes a los voluntarios sanos, ¿no? Alguien que tiene hipertensión, pues tiene diferente tensión arterial, tiene una frecuencia cardíaca diferente, ha estado expuesto a otros fármacos, seguramente tiene edades diferentes, ¿no? Entonces, es importante ver cómo está la seguridad ahora en pacientes. Y entonces, además de ver la seguridad, como ya estamos utilizando este desarrollo farmacéutico en pacientes, pues vemos si sirve o no sirve, ¿no? Vemos si es eficaz, si no tiene muchos efectos feos, si no hay reacciones adversas. Y evidentemente también vemos cómo están sus parámetros farmacocinéticos. Vemos estas interacciones del desarrollo farmacéutico con la enfermedad y podemos probar qué dosis podría ser igual, seguridad y eficaz. Entonces, aquí si se fijan, en la fase 2 hay un poquito más de pacientes, ¿no? Ya son entre 100 y 300 más o menos. Aquí como característica es que ya son pacientes que tienen la enfermedad en los que estamos apostando que puede ser útil, y entonces vemos seguridad y empezamos a ver si existe una eficacia por parte del medicamento en desarrollo y las reacciones adversas que se puedan observar, ¿no? ¿Qué sigue? Una vez que pasamos por estas dos etapas, pues sigue la fase 3. Y entonces acá esta etapa puede durar varios años. Generalmente se utilizan muchos más pacientes, miles de pacientes. Se trata de que en estas fases exista la participación de varios centros alrededor del mundo, porque nos interesa ver estas peculiaridades en las poblaciones, ¿no? En la primera charla que tuvimos, pues hablamos acerca de la farmacogenética y la farmacogenómica y la farmacoepidemiología. Y entonces dijimos que había algunas poblaciones que respondían de forma diferente a el mismo tratamiento o a las dosis específicas. Entonces, aquí se trata de ver miles de pacientes que tengan la enfermedad y generalmente aquí el comparador, que vamos a decir, eh, los grupos de tratamiento son el desarrollo farmacéutico versus la mejor opción terapéutica, ¿no? Si este es un medicamento para el dolor, lo vamos a comparar contra el mejor analgésico y vamos a ver si es útil o no es útil en miles de pacientes, ¿no? Entonces, seguridad, eficacia, miles de pacientes, y entonces con esta información
que ya tenemos de miles de pacientes en la fase 3, de cientos de pacientes en la fase 2, de decenas de pacientes en la fase 1, más todo el desarrollo que obtuvimos en la parte preclínica. Entonces, ya se puede aspirar a presentar esta información a las agencias de regulación nacional. En Estados Unidos se llama FDA, la Food and Drug Administration. En Canadá se llama Health Canada. En Europa se llama la Agencia Europea de Medicamentos. En México se llama COFEPRIS. Entonces, esa información llega a las agencias regulatorias y ellas deciden si con toda esta información que se obtuvo durante el desarrollo va a requerir o no se puede expedir un registro sanitario. Una vez que se expide el registro sanitario, ustedes van a la farmacia y lo compran, ¿no? Entonces, fíjense cuántos años pasaron desde que a alguien se le ocurrió la idea de un medicamento hasta que llega al registro en alguna agencia de regulación sanitaria, ¿no? Más o menos son como 12 años, 15 años, 20 años. Entonces, lo que hemos visto del desarrollo de las vacunas recientemente, pues ha sido una cuestión increíble para el desarrollo farmacéutico en el mundo, ¿no? Lo que normalmente se lleva 10 años, 12 años, 20 años, lo vimos en algunos meses, lo cual fue increíble. Pero bueno, entonces, después de que se obtiene el registro sanitario, se puede vender en las farmacias y entonces inicia la fase 4 de investigación en el desarrollo de medicamentos, ¿no? Y aquí, como ya se ha autorizado, es un periodo post-autorización, ya está en las farmacias y se llama farmacovigilancia. Noten ustedes que en todas las fases anteriores, en esta fase había protocolos de investigación con criterios de inclusión perfectamente delineados. Únicamente quería pacientes que tuvieran hipertensión, que estaban monitoreados en un hospital, que iban de vez en vez para ver cómo estaban las reacciones adversas. Aquí también, aquí también, aquí también. Había un protocolo estricto. En esta fase, los medicamentos ya están en las farmacias. Y entonces, quien sea, sobre todo en países como el nuestro, pues puede ir a la farmacia y pedir X medicamento y se lo puede tomar. Y acá ya no hay un protocolo específico, ya no hay edades específicas, inclusive pueden tener algún descuido, ¿no? Pueden dejar las tabletas de X medicamento en un estante a una altura bajita y entonces puede llegar un niño y se lo puede tomar, ¿no? Entonces, durante estas fases, pues estaba muy restringido el uso en niños, por ejemplo, en embarazadas, en pacientes que tenían muchas otras comorbilidades. En la fase 4 no. En la fase 4 ya es población abierta y población general. Y entonces, esto es bien importante. Tenemos en todas las cajitas, ustedes pueden observar de medicamentos en México, que viene, si usted se siente mal, hable a este teléfono o escríbanos a este correo electrónico. Y si alguien hace eso alguna vez, empieza o activa una serie de eventos que van a ayudar a las autoridades sanitarias a determinar la seguridad de ese medicamento en ese lugar en específico del mundo, ¿no? En el caso de nosotros, pues bueno, esa notificación llega a COFEPRIS. COFEPRIS la concentra y la analiza y después la envía a un centro global que se llama Uppsala Monitoring Center, que es el centro de farmacovigilancia a nivel mundial. Y entonces ahí se hacen otros análisis y lo comparan con lo que está pasando en otros países. Y entonces en la fase 4, pues se pueden tomar decisiones importantes con respecto a la seguridad de los medicamentos, ¿no? Entonces, el ejemplo clásico que van a escuchar muchas veces en su formación de médicos es la talidomida, un medicamento desarrollado para las náuseas y el vómito que pues fue utilizado mucho en este periodo de 58 a 63 para ese fin.
Y entonces lo que sucedió fue que mujeres embarazadas que tenían náusea y vómito tomaron talidomida y lo que se observó fue que nacían niños de esas mujeres embarazadas con focomelia, ¿no? Que tenían las extremidades reducidas o inexistentes. Entonces, estos casos que sucedieron en la fase 4, ¿no? Ya que se empezó el uso generalizado del medicamento, pues hicieron que este medicamento saliera del mercado, ¿no? Todos los medicamentos que se ven en las farmacias están monitoreados y deben ser monitoreados tanto por nosotros como profesionales de la salud, como por toda la población que los está consumiendo, ¿no? Si no se hacen los reportes, entonces no podemos hacer esta identificación de reacciones adversas a lo largo del tiempo, ¿no? Por esto esta fase 4 es variable, porque tenemos medicamentos muy viejos que llevan como 50 años en el mercado vendiéndose y no se ha observado mucho o muy poquito, o hay otros que son muy nuevos que necesitamos ver cómo está la seguridad en las poblaciones específicas como la nuestra, ¿no? Entonces, ojalá que haya quedado claro. Eh, si tienen dudas, pues escriban acá en los comentarios. Eh, ha sido un gusto, que estén muy bien.